Bienvenidos y gracias por estar escuchando la conferencia Vida Feliz, cómo construir una vida feliz a partir de los pensamientos y sentimientos correctos. Mi nombre es Edgardo Moreno. En los últimos años la ciencia ha evolucionado tanto en lo que tiene que ver con el pensamiento y los estados emocionales de las personas. Ya salimos del oscurantismo, de estar creyendo que los pensamientos eran una cosa etérea, que no tenían razón de ser, de ahí que a las personas que se sentían tristes o deprimidas o en depresión o con miedo las mandábamos a tratarse con los psicólogos y psiquiatras sin tomar en cuenta su estado físico, su estado espiritual. Así que ahora vamos a avanzar bastante en este conocimiento. Tenemos bastante información y vamos a decir que el ser feliz no solamente es un estado emocional, sino que también es un estado espiritual, es un estado físico en el cuerpo, en nuestras neuronas, en nuestras hormonas, en nuestro músculo, en el corazón, en nuestros sistemas, en nuestros órganos, se ve afectado de acuerdo a nuestro estado de felicidad o de falta de felicidad. También quiero decir que todo lo que existe en el universo, todo lo que existe a tu alrededor, fue creado con el objeto de que tú seas feliz. Así que vamos a tener el reto en esta conferencia de poder abrir nuestra mente y entender que independientemente de cómo tú te sientas, tú naciste para ser feliz. Tu amigo el cerebro. Tenemos que entender el poder que el cerebro tiene. Este señor que tenemos acá en la cabeza, en medio de un oído y el otro, es el responsable de los procesos que nos acercan o nos alejan de la felicidad, de los procesos que nos acercan o nos alejan de la prosperidad, de los procesos que nos acercan o nos alejan de la salud óptima. El proceso en el cerebro comienza a través de los pensamientos y entonces yo pienso, entonces yo siento. Un pensamiento se convierte en un sentimiento y un sentimiento se convierte entonces en una acción. Voy a repetir este proceso porque es sumamente importante y a lo largo de esta conferencia lo vamos a continuar repitiendo. El proceso de nuestra vida y de nuestro desarrollo, el proceso de nuestras actitudes, sentimientos y pensamientos es el siguiente. Yo primero pienso, un pensamiento se convierte en un sentimiento y el sentimiento se convierte en una acción. Ejemplos existen muchos. Yo pienso que comerme un pastel de chocolate con fresas sería una cosa maravillosa. Y yo sé dónde venden un pastel de chocolate rico. Que me hace sentir bien. Aparte que el chocolate también ayuda a que segreguemos ciertas hormonas que son conocidas como las hormonas del placer o la satisfacción. Pero por eso estoy pensando en ese pastel de chocolate y estoy sintiendo que quiero comerme un pastel de chocolate. ¿Qué va a hacer eso? Que después yo vaya y compre el pastel de chocolate. Esa es la acción. Tú estás pensando en la persona que amas, en una persona que amas y dices, ¿cómo yo quisiera estar al lado de esta persona? Eso te produce un sentimiento. Ese sentimiento te va a producir también una acción de ir y buscar estar con esa persona. En los jóvenes, por eso cuando nosotros enseñamos sobre los peligros de la pornografía, estamos diciendo, el joven piensa lo que está viendo. Eso le genera un sentimiento y el sentimiento le genera una acción. Los jóvenes en su etapa de noviazgo prematrimonial, ellos piensan, sienten y luego actúan. De ahí que es muy importante controlar todo ese entorno. Hace unos años, el periodista Daniel Goleman escribía en una columna del New York Times, donde trabajó por muchos años, sobre la inteligencia emocional. Y él fue el primero que puso
sobre la mesa de discusión el tema de que no solamente existía la inteligencia intelectual, que era la que nosotros conocimos, que es con la que nosotros entramos a la escuela cuando se nos decía, tú en escala de 1 a 10, tú eres 7, o tú eres 6, o tú eres 5, esa es tu inteligencia. En ese momento, el periodista Goleman dio a conocer la información de estudios profundos y serios de décadas de años en universidades prestigiosas y se llegó a entender que el ser humano está gobernado por una inteligencia emocional que es incluso superior a la intelectual. Y ahí viene este pensamiento que dice, no vemos las cosas tal como son, vemos las cosas tal como nosotros somos. Ahí está que un día lo vemos y alguien dice qué lindo día y otra persona dice qué horrible día el que me tocó vivir. Alguien ve un color y dice qué lindo ese color y otra persona dice qué color más feo. Alguien prueba un platillo y dice qué rico está esto y la otra persona dice qué feo. Esto es producto de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hemos aprendido, de los paradigmas que nosotros tenemos, de tantos factores diferentes. Ahora, 10, 15 años después de que Goleman habló de la inteligencia emocional, estamos hablando de más tipos de inteligencia. Algunos académicos, algunos centros de estudio dicen que tenemos 9 inteligencias, lo cual es una muy buena noticia porque yo siempre he creído eso, que una persona que no sea hábil en matemática no quiere decir que sea una persona boba o tonta. Quiere decir que tiene otro tipo de inteligencia y probablemente sea mucho más inteligente en lo visual o mucho más inteligente en las cosas que son manuales o mucho más inteligente en su relación con la naturaleza. Todos tenemos diferentes niveles de inteligencia. En este punto voy a decir que mucho de lo que voy a compartir en esta conferencia parte de esta nueva ciencia conocida como neurociencia. La neurociencia es el estudio de la estructura, funcionamiento, desarrollo, química, farmacología y patología del sistema nervioso. Cabe destacar que el cerebro es parte del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso interactúan y dan origen a la conducta, o sea, a nuestras acciones. El estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinaria que involucra muchos niveles de estudio, desde el nivel molecular hasta el nivel de conducta y cognitivo, que es la del conocimiento, pasando por el nivel celular, neuronas individuales, los ensambles y redes pequeñas neuronas, como las columnas corticales y los ensambles grandes, como las de percepción visual, incluyendo el sistema como la corteza cerebral o el cerebelo, y el nivel más alto del sistema nervioso completo. En este sistema más alto, la neurociencia se combina con la psicología para crear la neurociencia cognitiva, o es la neurociencia, o sea, estudia las neuronas de forma científica y también estudia el pensamiento. Una disciplina que al principio fue dominada totalmente por psicólogos cognitivos, pero ahora es multidisciplinaria y está en otros niveles. También vale la pena que recordemos la naturaleza del ser humano. El ser humano es un ser tripartito, o sea que está formado por 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es donde están nuestros 5 sentidos, el gusto, el tacto, la visión, el olfato y la audición. Todo lo que entra por ahí es parte de este cuerpo. La parte del alma es donde está el razonamiento, el afecto, los sentimientos, la imaginación, la conciencia, las memorias. Y obviamente el espíritu es el que mueve nuestra voluntad. Es esa parte espiritual que todo ser humano tiene desde que fue creado. Recordemos que fuimos creados. Yo nací para ser feliz. El objetivo de esta conferencia es motivarte a salir de donde estás para llevarte a donde es tu lugar, entendiendo que tu vida tiene 3 columnas. Tu vida se va a construir sobre estas 3 columnas, sobre tu cuerpo, sobre tu alma y sobre tu espíritu. En la medida en que estas 3 estén desarrolladas de forma equilibrada, el equilibrio en la vida siempre es clave, tú vas a alcanzar niveles más grandes de desarrollo y de potencial.
Vamos a hablar de algo que es muy importante, que es conociendo la traición de las hormonas. Particularmente, las mujeres tienen un reto muy grande. Ellas tienen 8 hormonas, los hombres tenemos 2 hormonas, aunque en su combinación finalmente más de 200 líquidos hormonales son desprendidos en el cuerpo de la mujer con diferente intensidad a lo largo del mes y a lo largo de toda su vida. Desde la primera menstruación hasta después de la última menstruación, la mujer va siendo afectada por los cambios hormonales de los estrógenos, la testosterona, la progesterona, las endorfinas, oxitocinas, etcétera, etcétera, etcétera. Igual los hombres, pero particularmente a las mujeres es muy interesante y muy importante que sepan que muchas de las cosas que sienten, voy a volver a decirlo, que muchas de las cosas que sienten son producto de su estado hormonal. ¿Ok? Ya lo dije con el pastel de chocolate. Un alimento, una bebida, una situación externa te puede ocasionar un cambio hormonal y por lo tanto un cambio emocional. Amanecer un día y sentirse fea no quiere decir que seas fea. Quiere decir que te estás sintiendo fea y no es lo mismo sentirse que ser. Todas las mujeres son bellas. Todas las mujeres tienen atractivo. Por lo tanto, todas las mujeres son importantes y todas las mujeres son únicas, igual que los hombres. Entonces, la mujer debe de tener una inteligencia tal que puede decir, hoy me siento triste, pero no estoy triste, ni soy una mujer triste. Hoy me siento fea, pero yo no soy una mujer fea. Hoy me siento que no me salen bien las cosas, pero yo sé que soy una mujer triunfadora. O sea, tu pensamiento, tu nivel de conciencia de tu pensamiento tiene que ser superior y ayudarte a contrarrestar a la traición de tus hormonas. ¿Ok? Esto es muy importante. Con los hombres pasa exactamente lo mismo. Punto 6. Vamos a identificar a uno de los enemigos más grandes que tenemos los seres humanos, los pensamientos tóxicos. Los pensamientos tienen diferentes orígenes. Tienen un origen en nuestros padres, tienen un origen en nuestra educación. Ya lo dije, en nuestros padres muchas veces la falta de educación, la falta de sabiduría, las malas experiencias que ellos mismos tuvieron, quizás lo llevaron en algún momento a decirnos cosas feas, incluso a causarnos heridas emocionales y en algunos de los peores casos hasta heridas físicas. Y muchos de tus pensamientos están relacionados a esto. Tienes que llegar a un punto de inteligencia. Inteligencia viene de una palabra que quiere decir ver hacia el interior. Tienes que llegar a un nivel de inteligencia donde estás viendo hacia el interior y tomas la decisión de romper, de separarte, de renunciar a cualquier pensamiento tóxico que pudieron haber implantado tus padres en tu cerebro. ¿Ok? Eres un tonto, eres un estúpido, vas a ser un borracho, vas a ser una prostituta, vas a ser un bueno para nada, tú nunca vas a lograr nada en la vida. Todos esos pensamientos tenemos que renunciar a ellos. ¿Por qué? Porque no tienen una razón de ser. Nosotros no podemos basar nuestro presente y nuestro futuro en base a una sentencia que alguien dio en nuestro pasado. Nosotros tenemos la suficiente inteligencia, Dios nos ha dotado de la suficiente sabiduría para poder superar cualquier obstáculo, cualquier sentencia, cualquier maldición que una persona pudo haber puesto sobre nosotros. Otro pensamiento viene de nuestro sistema educativo. Un sistema educativo arcaico, obsoleto, absurdo, retrógrado, en donde se califica a las personas por su capacidad de poder manejar números en las matemáticas, de poder construir algunas oraciones en idiomas, de poder construir algunos conceptos o entender algunos conceptos de la naturaleza y de las ciencias sociales, cuando realmente se está demostrando que mucho de lo que nos enseñaron estaba equivocado, pero no ese es el punto. El punto es que en algún momento nos pudieron haber dicho que nosotros éramos personas promedio 5 o 6 o que pasamos raspados con un 60. No importa el tipo de calificación
que a ti te pusieron académicamente hablando. Lo importante es que tú tienes un potencial de 100 en otras áreas. El hecho que seas malo en matemática no quiere decir que vas a ser malo en todas las áreas de tu vida, ni el hecho que seas bueno en matemática quiere decir que vas a ser una persona emocionalmente estable o inteligente emocionalmente o inteligente financieramente. Entonces, tenemos el reto de tomar la educación como lo que es, simple y sencillamente habilidades para leer, para escribir, para poder manejar algunos conceptos, pero no determinan ni nuestro presente ni nuestro futuro, y a veces hemos dejado que estos sean pensamientos tóxicos. La sociedad. La sociedad te pone muchos carteles donde te encasillan, donde te califican, donde te condenan, donde ellos deciden qué es lo que tú quieres que pienses, documentado, indocumentado, blanco, negro, latino, como tú quieras. La sociedad puede decir lo que ellos quieran, pero no tienen por qué determinar lo que realmente tú eres o lo que tú puedes llegar a ser. La religión. Los latinoamericanos somos personas religiosas, somos personas que creemos en Dios y somos personas que respetamos mucho al que habla en nombre de Dios, pero muchas veces se ha hablado mal y se han interpretado mal los conceptos. Es preferible ser pobre pero honrado. Y yo diría, no, es preferible ser rico pero honrado y ético, honesto. No necesariamente la pobreza es algo que nosotros tenemos que dignificar. Es que a los pobres Dios los ama y mientras más pobre tú eres, más te ama. Falso. Dios ama al pobre, Dios ama al rico. Dios ama al que tiene título, al que no tiene título. Dios ama a todos y Él espera que todos tengan un mejor nivel. Son seres humanos creados a su imagen y semejanza. Jesús nos enseña en la palabra, dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y vida no solo es espíritu, vida también es tu familia, vida también es tu sociedad, vida también es tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tu parte académica, tu parte emocional. En el Antiguo Testamento, hablando Dios, dice, yo tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal. Entonces, la religión a veces ha jugado un papel importante, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de saber exactamente qué pensamientos son positivos y qué pensamientos son tóxicos, aún relacionado a nuestra fe. El medio ambiente. El medio ambiente particularmente en los últimos años, después del 9/11, después de la crisis económica, del embargo de viviendas, los medios de comunicación hacen mucho dinero de la noticia negativa, del muerto, del narcotráfico, de la violencia, y levantan condenas contra los latinos. 60, 70% de las jovencitas latinas van a salir embarazadas antes de los 17 años. De cada 10 jóvenes latinos, solamente uno va a ir a la universidad y 9 no van a... Entonces, todo eso negativo, la pérdida de vivienda, la pérdida de empleo, son pensamientos tóxicos. Tu cerebro, en la parte frontal, donde está la toma de decisión, la agilidad mental, cuando está escuchando tanta situación negativa, irriga menos sangre al cerebro y por lo tanto te hace una persona más lenta y menos objetiva para tomar decisiones. No debes de enfocarte en las noticias negativas, no debes de seguir alimentando. Tu cerebro no es un basurero para estarle echando basura. Tienes que ser una persona que tenga la capacidad de eliminar todo ese tipo de pensamiento del medio ambiente. ¿Quiénes también ayudan o contribuyen a los pensamientos? Bueno, los amigos, vecinos, compañeros. Siempre están opinando cosas y normalmente no opinan cosas positivas. No es gente que te anime, no es gente que te inspire, es gente que te es gente que te ala hacia abajo. Es gente que siente envidia, que no quieren que tú salgas de ese entorno. Por lo tanto, van a evitar a toda costa que tú hagas un cambio en tu vida. Yo te animo a que tú pienses en tus amigos, vecinos y compañeros y tú digas, estos me ayudan a ir hacia arriba, a ser una mejor persona, a obtener más ingresos, a obtener más estudios, a obtener más experiencia, a ser una persona más positiva, más creativa, más dinámica, a tener sueños más grandes o todo lo contrario. Si alguno de ellos cae en la lista de estar en el otro lado, tienes que apartarte de ellos. Tú tienes una sola vida y tú eres responsable 100% de lo que pasa en tu vida
y de lo que pasa en la vida de tu familia. Tus amigos, tus vecinos y compañeros no pagan tu renta ni pagan el préstamo de tu casa. Lo pagas tú eres el responsable. El que va a educar a sus hijos en la universidad o no, eres tú, no ellos. Por lo tanto, ellos no tienen opinión en las cosas que haces, que opinas, en los riesgos que tú tomas, en los negocios que tú emprendes. Otro pensamiento muy importante es el de nuestra pareja. Y algunas veces, como hago la broma, estamos durmiendo con el enemigo, la persona que más nos baja la moral, el que menos nos echa porras, el que se cree, se supone que debería estarnos impulsando hacia arriba, es el que menos lo hace. ¿Sabes qué? No importa. Tú debes de estar seguro, tú debes de estar consciente, tú debes de soportar el dolor, de ir detrás de tu sueño. Y después, cuando ven los resultados, las personas cambian. Obviamente, el poder de los hechos es más grande que el poder de las palabras. Y el otro son tus sueños. Y yo quiero hacer una diferencia. Sueños y fantasías son dos cosas diferentes. Las fantasías son tóxicas porque te hacen creer resultados que no vas a obtener porque simple y sencillamente es una fantasía. Quieres dinero, quieres una mejor familia, quieres esto. Es una fantasía a menos que sea un sueño. ¿Cuál es la diferencia del sueño? El sueño toma un espacio físico en el cerebro, se convierte en un sentimiento, se convierte en una acción o en una serie de acciones para construir el sueño. Es muy importante, muy importante que a la hora de soñar tomemos en cuenta esto. A partir del futuro que nosotros vemos en nuestro sueño, debemos de empezar a construir nuestro presente. Lo vuelvo a decir, a partir del futuro que nosotros vemos en nuestro sueño, debemos de empezar a construir nuestro presente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo veo un avión que va a surcar los aires, aunque nunca nadie haya hecho un avión, aunque nunca haya inventado nadie un aparato para volar, yo voy a empezar a construir un aparato como el que tengo en mi mente para un día poder volar. ¿Me entiendes? Cuando tú sabes para dónde vas, cuando tú sabes de qué tamaño va a ser tu casa de ensueño, cuando tú sabes qué tipo de carro vas a manejar, cuando tú sabes qué tipo de educación le vas a dar a tus hijos, vas a empezar a actuar para construir ese sueño. Ese es el poder de los sueños correctos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos y estamos invadidos por todos esos pensamientos tóxicos? Vamos a empezar un proceso de desintoxicación. Y te voy a dar algunas claves. Primero, yo no controlo mi entorno, pero controlo cómo reacciono. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente nos vamos a decepcionar de qué está pasando a mi alrededor, de las personas que me rodean, de las noticias, de lo que el gobierno decide, de lo que decide mi jefe en la empresa, de lo que deciden muchas otras personas. Yo no controlo mi entorno, yo no controlo las personas, yo no controlo su forma de pensar, pero sí puedo controlar cómo reacciono. De mi madurez y de mi inteligencia emocional y de mi inteligencia a la hora de reaccionar va a depender si algo simple y sencillamente es una información o se convierte en algo, en un terremoto en mi vida. Entonces recuerda, tú no controlas tu entorno, pero controlas cómo reaccionas. Punto 2. Mis pensamientos producen mis sentimientos y mis sentimientos mis acciones. Debo de aprenderme este proceso. Mis pensamientos producen mis sentimientos y mis sentimientos mis acciones. Así que cuidado con el tipo de pensamientos que estás teniendo, porque eso va a producir un sentimiento y una acción. Y si no es lo que quieres, tienes que cambiar la forma de pensar. Cuando las personas me preguntan por qué yo no gano más dinero y conozco gente en mi compañía, en mi organización, en mi multinivel, en mi negocio que estoy haciendo en internet y ellos ganan dinero y yo no, es porque simple y sencillamente no ha llegado al nivel de pensamiento correcto. Te voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de negocios, la gente me dice, ¿y tengo que invertir? Pregunta, ¿y tengo que invertir? Eso quiere decir, no estás pensando correctamente. Todo negocio requiere una inversión de inicio y de mantenimiento. La diferencia es que son diferentes montos dependiendo del tipo de negocio, pero todo negocio requiere inversión de dinero, de tiempo, de creatividad, de capacidad, de contactos, de sacrificio y mucho dolor. Recuerda, el dolor siempre da a luz cosas buenas. La vida es pasajera,
Yo decido si la vivo controlada por mis emociones o yo controlo las emociones. Tu vida es corta, no sé qué edad tú tienes, pero lo que te puedo garantizar es que el 99% de las personas que están sobre la faz de la tierra van a morir, así como lo escuchas. Todos vamos a morir. Y entonces yo tengo que decidir si mi vida, ya sea corta o sea larga, la vivo controlada por mis emociones, hoy contento, mañana triste, pasado mañana feliz, después he hecho una desgracia, en depresión. Yo decido. Lo que tú decidas, eso es lo que va a ser. Lo que tú decidas, eso es lo que vas a construir, vas a actuar, vas a tomar decisiones en función de lo que tú decidas. Así que tienes que decidir si vives controlado por las emociones o tomas el control de tu vida. Punto 4. Entender que Dios nos puso en este mundo con el objeto de que seamos felices y completos. No hay nada en toda la Biblia donde diga que Dios quiere que tú sufras. Al contrario, Dios dice, mis pensamientos para ustedes son de bien y no de mal, para darles el fin, la esperanza de lo que ustedes quieren. ¿Ok? Ese es el pensamiento de Dios y lo muestra una y otra vez. Así que jamás se te va a venir a tu mente, en tu pensamiento, de que Dios en algún momento estaba pensando o deseando o disfruta que nosotros estemos sufriendo. Al contrario. 5. Entender que es más importante los soy que los siento. Tú no puedes decir me siento feliz, eso es temporal, eso es pasajero. Una comida te hace feliz, una relación de noviazgo te hace feliz, cuando te casas en ese momento te hace feliz. Tú tienes que ser una persona feliz. Tú determinas que en medio de la circunstancia eres una persona feliz, eres una persona completa, eres una persona creativa, eres una persona positiva. Tú eres. Entonces es más importante el ser yo soy que decir yo siento. Punto 6. Para aprender a controlar las emociones necesito crecer más que ellas todos los días. El ser humano es un ser humano que le gusta gastar e invertir en cosas pasajeras que no tienen trascendencia. Un automóvil solamente es un instrumento de transporte, pero la gente pone su vida y todo su dinero ahí y no invierte en ellos. Tú tienes que invertir en tus pensamientos a través de libros, a través de conferencias, a través de pagarle a un mentor, a un coach, a un consejero. Tú tienes que invertir en audiolibros, tú tienes que invertir en sistemas de desarrollo personal. ¿Por qué? Porque donde vas, te llevas. Un negocio puede ser muy grande, pero si tú no eres grande, no vas a obtener resultados. Una oportunidad puede ser brillante, pero si tú no eres brillante, no vas a brillar con la oportunidad. Tienes que estar desarrollándote constantemente, alcanzando otros niveles de madurez emocional, conocimiento. Pensamiento sofisticado, tienes que aprender, no importa si no fuiste a la escuela, tú puedes aprender a tener sabiduría. Número 7. Es importante identificar las emociones que no son saludables y entender que aquello que estás determinado a dejar atrás determina hasta dónde llegarás en la vida. Esas cosas que estás determinado, tú vas a determinar dejar atrás esa mala experiencia de dolor, de violación a tu confianza, de traición, de engaño. Tú vas a decidir dejar eso. Y si eso era grande y era fuerte, eso quiere decir que lo que viene al frente es más grande para ti y es mucho mejor y de mucha mejor calidad. Pero tú tienes que estar dispuesto a dejar todas esas emociones y sentimientos que hasta ahora te han puesto como un buey, con una carreta, con un montón de piedras. Tienes que soltar las piedras, tienes que soltar la carreta y empezar a caminar. Número 8. Cada día te ofrece nuevos retos, por lo que no es saludable sumarlos a los viejos retos. Ok, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los días tú y yo tenemos nuevos retos, cosas nuevas que aprender, obstáculos que sobrepasar, problemas que enfrentar, en la salud, en lo económico, en lo espiritual, en lo familiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú vienes cargando colección de retos de la semana pasada, del mes pasado, del año pasado, sumado a los de hoy,
es una carga muy, muy fuerte. Eso no es inteligente. Así que hay que ir soltando los retos y situaciones que no están bajo nuestro control en el pasado y hacer frente a las que tenemos hoy en día para estar listos a las que vamos a tener que enfrentar el día de mañana. 9. La gente más exitosa en la vida es la gente resolutiva, o sea, que aprenden a resolver los problemas, no aprenden a cargar con ellos. La gente más exitosa en la vida es gente resolutiva, o sea que son los que aprenden a resolver problemas y no aprenden a cargar con ellos. En las compañías, en las organizaciones, se premia y se estimula a las personas que son resolutivas, o sea, que resuelven problemas. Si tú te conviertes en una persona que habla de los problemas, eso no tiene mérito. Pero si tú te conviertes en una persona que habla del problema y presenta soluciones, eso siempre ha tenido un mérito y ha sido bien reconocido y bien remunerado. Entonces tú tienes que entender que no puedes andar coleccionando problemas. Número 10, desintoxicación. Seguimos en el punto 10. Cada ser humano puede crear un entorno apropiado para un buen manejo de las emociones. Si logra aprender a manejar cómo reacciona ante las cosas que no controla, ya tiene ganado el 50% de la felicidad. Esto es así de sencillo. Si tú aprendes a controlar cómo reaccionas, vas a ser ya 50% más feliz que antes. Recuerda que tú naciste para ser feliz. Soy Edgardo Moreno. Esta es la primera parte de la conferencia sobre una vida feliz, basada en los pensamientos y en los sentimientos apropiados. Si tú quieres estar en contacto conmigo, puedes escribirme al correo electrónico Edgardo Moreno, todo unido, Edgardo Moreno, B, una B chica, o B de Víctor, @gmail.com. También puedes contactarme en facebook.com/Edgardo.MorenoB, facebook.com/Edgardo.MorenoB, o puedes contactarme también por Skype a Edgardo Moreno B. ¿Ok? Espero que te haya servido y nos escuchamos y nos vemos en la segunda parte de esta conferencia.